A las personas que nos están mirando a través del internet, una bienvenida y esperamos que esté siguiendo la secuencia de este tema. Hoy es la conclusión de este tema, actitudes de fe con resonancia. La semana pasada, el miércoles iniciamos y luego el sábado por la mañana continuamos con el tema y les di un resumen de lo que es la resonancia a nivel natural y cómo nosotros podemos aplicarla espiritualmente. La resonancia. Y le expliqué que las actitudes, cuando tomamos una actitud y le agregamos una promesa de Dios, ya sea una promesa de prosperidad, de perdón, de felicidad, de vida eterna, cualquier aspecto de las promesas de Dios. Usted toma una promesa, la pone en esa actitud, la actitud es como un molde, usted la llena con la promesa de Dios. Esa actitud llena de la promesa de Dios se convierte en un núcleo de poder divino. Y le decía que los sismólogos le llamarían el epicentro desde donde está fluyendo esa onda expansiva. En este caso, una onda expansiva de poder de Dios. Hablamos de lo que es la redención en relación con este tema y cómo esa onda expansiva dentro de usted va rompiendo todos los moldes viejos de esclavitud y se establece lo que es los beneficios de la redención dentro y fuera de usted. Pero podemos aplicar el día de hoy otra de esas actitudes, la actitud de justificados. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos justificados. Esto quiere decir declarados inocentes y justos. Fíjese qué maravilla. Pero si nuestra mente la recibe superficialmente y no hay un énfasis, no hay una atención, no hay un enfoque serio en esta promesa, la vibración es muy leve. Romanos 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe. La justificación ya ha sido dada, pero se recibe por fe. Usted comienza a vibrar por fe, según el enfoque, el énfasis mental, emocional, psicológico y espiritual que pone usted en esa promesa, es como se va dando esa vibración, esa onda expansiva dentro de usted. Va vibrando y alcanzando escalas tremendamente poderosas. Esta verdad divina es muy grande. Esto de la justificación es una verdad, una promesa muy grande para los moldes mentales del viejo hombre. Estábamos acostumbrados a pensar como culpables, como destinados a destrucción. Estábamos acostumbrados a todo eso y muchos de nosotros todavía tenemos esos moldes llenos ahí de culpabilidad, llenos de inseguridad, de desconfianza hacia el futuro. Bien. Cuando usted recibe la promesa de Dios de que somos justificados por fe y tenemos paz para con Dios, esos moldes no pueden recibir la magnitud de esta promesa. Por eso es importante que usted se enfoque en ella, la comprenda plenamente y comience a vibrar internamente, espiritualmente, emocionalmente con esa promesa para que esa onda expansiva destruya los moldes viejos de esclavitud, de culpabilidad y usted comience a disfrutar de lo que es la justificación en Cristo Jesús. Cuando un hombre, una mujer creyente comienza a vibrar y aprende a vibrar en escalas cada vez más elevadas de acuerdo a la promesa o con la promesa de Dios, va a comenzar a destruir muchas cosas inconvenientes en su ser. Es lo que la palabra de Dios dice, que te vistas con el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo positivo, atrae lo positivo, yo me concentro en eso y cambio mi camino. Lo positivo, atrae lo positivo, yo me concentro en eso y cambio mi camino. Actitudes de fe con resonancia. Seguimos, ya estamos en la tercera parte, estamos en la tercera edición enfocada en este tema. Y antes de irnos a publicidad, estaba hablando de la actitud de justificados. Le explicaba, apreciable televidente, que cuando nosotros oímos estas promesas, oímos estas escrituras y las dejamos en la superficie de nuestra mente, no causan mucho efecto. Justificados, imagínese que usted por error, por ignorancia, por lo que haya sido, usted comete un delito grave, que merecía que usted estuviera de por vida
en la cárcel o que usted pagara con su vida, que le dieran la pena de muerte por ese delito. Imagínese, de pronto sucede algo y le declaran a usted totalmente inocente, justificado. Usted ya fue justificado de ese delito, ya no tiene que ir a la cárcel, no tiene que pagar de por vida estando en la cárcel, ni tampoco fue condenado a muerte. ¿Cómo afectaría emocionalmente, espiritualmente, emocionalmente su ser una información como esta, una noticia como esta? Tremendamente, todo su ser iba a ser sacudido cuando le dijeran: eres inocente, ya no eres culpable, no tienes que ir a la cárcel. Todo su ser iba a vibrar en una escala tremenda, porque imagínese el sufrimiento del que se estaba liberando. Bien, algo superior a esa noticia es la que Dios nos está dando a través de la promesa que se encuentra en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Ya no vamos a ir al castigo eterno, ya no vamos a pasar por esas cosas que el mundo pasa en ocasiones porque anda separado de Dios, anda sin la guianza de Dios. Estamos siendo justificados. Cuando comprendemos el significado espiritual de esa promesa y ponemos la actitud de justificados, yo soy justificado en Cristo y yo estoy repercutiendo mental, emocionalmente en esa promesa, yo estoy haciendo vibrar esa promesa dentro de mí, yo mismo estoy vibrando en esa promesa, en esa verdad de Dios, y alcanzo escalas tremendas, inimaginables. Bueno, pues todos aquellos complejos de culpabilidad, todos aquellos complejos, aquellos sentimientos de culpa que no me dejaban tranquilo y que me robaban la paz, a veces hasta insomnio tenía, todos esos sentimientos de que voy a ser castigado terriblemente, caen destruidos, así como cayeron las paredes de Jericó que se derrumbaron totalmente. Así todas estas paredes emocionales, psicológicas, todos esos engramas negativos que se formaron en mi cerebro son pulverizados por la promesa de Dios, por la onda expansiva espiritual de la promesa de Dios. Alcanzo el nivel de fe que con que la promesa fue dada. Cuando Dios dijo esta promesa, había un nivel de fe. Cuando yo lo alcanzo y nos sincronizamos mi cronos con el kairos de Dios, se destruye todo eso negativo que había y se establece realmente la justicia de Dios dentro de mí. La actitud de justificados. Positivo, atrae lo positivo, yo me concentro en eso y cambio mi camino. Lo positivo, atrae lo positivo, yo me concentro en eso y cambio mi camino. Actitudes de fe con resonancia. Y ya mencionamos sobre la actitud de redimido, comprendiendo perfectamente la redención, poniéndole toda la pasión espiritual que le podemos poner a la promesa para destruir los moldes de esclavitud. Ya hablamos de la actitud de justificado, justificados pues por Dios, tenemos paz para con Dios por medio de la fe. Ya vibramos en esa promesa, la comprendimos perfectamente y la estamos haciendo vibrar en frecuencias elevadísimas. Ahora hablemos de la actitud de perdonados. Dirá usted, bueno, es igual que justificados. No, una cosa es perdonados y otra cosa es justificados. Aquí estamos hablando de perdonados. Y voy a poner un ejemplo de cuando usted hiere a una persona que usted ama mucho. Puede ser papá, mamá, puede ser esposo, esposa, hijo, qué sé yo. Una persona, un amigo entrañable que usted lo hiere con alguna falta, con alguna actitud, con algún tono de voz, con alguna acción, y usted lo hiere totalmente hasta lo más profundo de su ser. Sin embargo, esa persona lo encuentra y lo perdona totalmente. ¡Ah, qué bonito se siente!, ¿verdad? Usted siente que vibra dentro cuando la persona le dice, olvídate de eso, no tiene ningún significado, te perdono, ya, cambia, gózate. Usted siente la vibración del perdón dentro de usted. Bueno, cuando usted sabe a qué nivel ofendimos a Dios, cuando usted sabe que con nuestros pecados y esa miseria que vivíamos antes, teníamos lastimado, ofendido a Dios, tanto que dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, dice que Dios estaba en Cristo
perdonándole a los hombres sus pecados. Cuando usted comprende la magnitud de lo que es ser perdonado, usted comienza a vibrar. De eso estoy hablando aquí, de actitudes de fe con resonancia. Usted toma la promesa escrita, por ejemplo, en este caso en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Usted toma la promesa, aquí dice que estamos perdonados. Cuando estábamos muertos en la incircuncisión de nuestra carne, Dios nos perdonó los pecados. Usted toma esa promesa, usted pone la actitud a esa promesa, la actitud de perdonado. Y usted comienza a vibrar como perdonado. Usted comienza a vibrar en el perdón de Dios, a ser agradecido, a pensar, a reflexionar en el perdón de tantas cosas y tantas maldades. Usted está vibrando, usted lleva ese nivel de vibración espiritual a una escala donde todo sentimiento de culpa se desmorona totalmente y comienza realmente a experimentar lo que es el perdón. Yo conozco muchas personas, buenísimas personas, cristianos, consiervos nuestros, que todavía llevan culpas, que todavía se sienten indignos, que todavía actúan como no redimidos, como no justificados, como no perdonados. A ustedes que me están escuchando y que tienen este tipo de problemas, yo les invito a que apliquen lo que es la actitud de fe con resonancia. Toma esas promesas, la promesa de redención, de justificación, de perdón. Tómala realmente, compréndela plenamente y comienza a vibrar en esa promesa en las escalas que puedas alcanzar mayores, hasta que destruyas, hasta que pulverices, hasta que lleves a un nivel molecular esos pensamientos, esas formas, esos sentimientos, esas cosas que no te sirven y que no son parte de ti como nueva criatura en Cristo Jesús. De eso estamos hablando, de ese principio es del que estoy hablando e impartiendo este conocimiento que tú puedes aplicar. ¿Sabes cuál es el mayor desperdicio que se puede dar en nuestra vida? El mayor desperdicio es conocer algo y no aplicarlo. Ese es el mayor desperdicio. El mayor desperdicio es el conocimiento sin aplicación. Hay mucha gente que conoce, que predica, que habla, que comparte un conocimiento, pero no lo aplica en su vida personal. ¡Qué desperdicio! Aquí te estoy hablando de la actitud de fe con resonancia. Comienza a resonar como redimido, como justificado, como perdonado, como prosperado. Voy a hacer una pausa de 1 minuto, recuerda, solo 1 minuto, y vamos a regresar para que podamos brindarte un poquito más de este tema tan interesante. Si no has escrito el título, escríbelo, Actitudes de Fe con Resonancia. Usted dice que tiene tanta fe, pero cuando algo le pasa, se cae usted. Es hora de poner la fe en acción y mantenerse positivo en toda situación. Actitudes de Fe con Resonancia, retomando este tema, un tema muy sabroso que yo disfruto mucho. Fíjate, te soy honesto, te soy sincero. Cuando yo comprendí, por la gracia de Dios, este tema, este principio, duré como 3 días vibrando en una escala tremenda con la promesa de Dios. Cada promesa de Dios que yo conocía, de las que yo he predicado y que he tenido tantos frutos, tantas bendiciones, comenzaron a llevarme a un nivel de vibración espiritual, de fe, que nunca había experimentado. Sí las tenía allí, las predicaba y las disfrutaba, las promesas, pero cuando comprendí este principio, ¡wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué experiencia tan tremenda! Hablemos de la actitud de persona libre de condenación. Y si acabas de sintonizar, estamos hablando de las actitudes de fe con resonancia. Tú tomas la promesa de Dios y la pones dentro del molde de una actitud que le corresponde, te enfocas en ella y comienzas a vibrar con esa promesa hasta que se logra el efecto que estás buscando. Tienes que igualar el nivel de fe con el que fue dada la promesa con la fe que tú estás poniendo en la promesa. Cuando se igualan los 2 niveles de fe, los 2 niveles de vibración, se manifiesta el poder milagroso. Una actitud sin la palabra de Dios es una actitud solamente. Pero una actitud con la promesa de Dios se convierte en un núcleo de poder divino. Actitud de persona libre de condenación. Aquí está otra actitud, otro núcleo
de poder divino, otro epicentro, como dicen los sismólogos. Esto quiere decir libre de castigo y maldición. Actitud de persona libre de condenación, libre de castigo y maldición. Te doy la promesa para que la pongas dentro de la actitud. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ahora en este tiempo, la fe es de ahora. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo Jesús? Ya te entregaste a Jesucristo, ya te pusiste en su presencia, le pediste perdón por tus pecados, lo invitaste a entrar en tu corazón. Si no lo has hecho, hazlo ya mismo, porque a partir de allí se inicia un proceso de cambios sorprendentes, maravillosos, primeramente dentro de ti, a nivel psicológico, a nivel espiritual, a nivel físico, y luego externamente tus relaciones interpersonales, tus negocios, qué sé yo, tantas cosas que son afectadas positivamente cuando tomas esa decisión. Pero si ya eres una persona cristiana, bien. Estamos hablando de actitudes que están fundadas o que están llenas de la promesa de Dios. Por eso son núcleos de poder divino. Actitud de persona libre de condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a vibrar espiritualmente, no vamos a guiarnos por los deseos de la carne, por las intenciones de la carne, vamos a guiarnos por la vibración espiritual en la promesa de Dios. Ahora pues ninguna condenación. Qué tremenda promesa, ¿verdad? Una promesa ya cumplida, pero tú tienes que vibrar en ella para que se manifieste en tu vida personal. Dirás tú, bueno, hermano Valdés, ¿a qué nivel tengo que vibrar? Déjame decirte, tienes que vibrar al nivel de la promesa. Cuando Dios dio la promesa, ahora pues ninguna condenación hay. Cuando Dios dio la promesa, la dio en un nivel de fe. Para que tú recibas la promesa y vibres en una manera poderosa, tienes que alcanzar el nivel de fe con el que fue dada la promesa. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tienes que escuchar esa promesa, tienes que escuchar las otras promesas relacionadas con esta hasta que te llenas de esa certeza espiritual y comienzas a vibrar dentro de ti de una manera poderosa hasta que rompes el molde viejo donde te sentías condenado, donde decías estoy destinado para destrucción. Realmente estar maldecido quiere decir ser apartado para ser destruido, ser puesto aparte para ser destruido. Eso quiere decir condenación. Cuando tú tomas esta promesa y vibras en ella de día y de noche, como Dios le aconsejó a Josué, meditarás, dice, en la palabra de día y de noche, la hablarás y la pondrás por obra. Él estaba diciendo de entrar en una resonancia espiritual, sincronizar su tiempo con el kairos de Dios en la promesa para que se manifieste el milagro. Unos segunditos y regreso contigo. Sí, todo el tiempo. Enfócate en lo que deseas y lograrás lo que tú quieras. Lo positivo, atrae lo positivo. Yo me concentro en eso y cambio mi camino. Lo positivo, atrae lo positivo. Yo me concentro en eso y cambio mi camino. Aquí está otro núcleo de poder divino, o sea, otra actitud o otro epicentro espiritual. Y es la actitud de nueva criatura. Y esto está tremendo, fíjate que es algo tremendamente maravilloso. La actitud de nueva criatura. Cuando tú concibes plenamente la idea, el contenido, el significado de lo que es ser nueva criatura en Cristo, estás teniendo tú estás concibiendo un poder tremendo. Y cuando tú pones esa actitud y la llenas con la promesa, tú construyes el epicentro más tremendo, más fuerte. Comienza a vibrar tremendamente esa promesa dentro de ti, elevando las escalas de fe y comienza a ampliarse, a alcanzar niveles y expansiones cada vez más grandes hasta que comienzas tú a disfrutar realmente de lo que es ser una persona sin pasado. Eres nueva criatura en Cristo. Cuando yo me convertí a Jesucristo, hubo un proceso muy largo para que yo pudiese comprender realmente lo que es ser nueva criatura.
y créeme que a veces venían personas que me conocían de antes y me trataban igual, y a veces yo respondía igual que como era antes, porque ese concepto no estaba vibrando al nivel que debía vibrar dentro de mí. Pero ahora yo sé que soy nueva criatura en Cristo. Todo mi ser, cada una de mis partículas, de mis moléculas, cada uno de mis órganos, cada parte de mi ser a nivel físico y a nivel espiritual y psicológico sabe que soy nueva criatura. No puede permanecer nada que no coincida con este nivel de fe o de vibración. No puede permanecer nada en mí. Tiene que ser sacudido y destruido. Y no te niego, siempre hay la intención de querer ponernos esas cachuchas, esas gorras de vieja criatura, de pecado, de malas costumbres, pero la vibración de fe es tan elevada, la escala es tan elevada que no pueden permanecer. ¿No te has dado cuenta que, te voy a dar un ejemplo muy sencillito, cuando tú pones el teléfono en una cómoda o algo y lo tienes en vibrador, cuando ese teléfono recibe una llamada o un mensaje y comienza a vibrar, tienes que tener cuidado porque no se queda ahí, se va a caer. A ese nivel tienes que vibrar tú en la promesa de Dios para que nada se te quede encima que no pertenezca a tu nueva naturaleza como nueva criatura en Cristo Jesús. Yo quiero que en este día tomes nota de mis direcciones electrónicas. Quiero recibir correos electrónicos con preguntas, con comentarios y todo aquello en lo que yo te puedo ayudar. Pregunta por material grabado en video, material de audio, material escrito, todo lo que tú consideres que puedo yo ayudarte a ti para alcanzar estos principios y aplicarlos. Yo estoy en disposición de hacerlo, pero tienes que escribirme, tienes que comunicarte conmigo. Ahí están las direcciones, toma nota y espero un comentario tuyo respecto de esta enseñanza. Me despido el día de hoy de siglo XXI, pero recuerda que estamos en contacto a través del internet. Muchas bendiciones a todos. Usted dice que tiene tanta fe, pero cuando algo le pasa, se cae usted. Es hora de poner la fe en acción y mantenerse positivo en toda situación. No es una moda, porque las modas pasan, más bien es un estilo de vida positivo. Únete al club de impacto positivo.